vamos a iniciar con la pista del hielo, la verdad no sé cómo se pronuncia XDD. Realmente esta es una de las pistas más lineales de lo que van a ver en este video, ya que no tiene atajos y eso le juega un poco en contra, ya que el problema es que te pueden atacar más fácil y te puede dejar muy atrás de tus oponentes. ¡Miren! ¡Se murió! Sobre el diseño realmente es bueno, pero lo malo es que no exploramos demasiado la zona, como lo es en otras pistas de este top. Diría que si hubieran agregado un momento de la pista donde entramos a un castillo hubiese mejorado la experiencia, pero bueno, realmente no te la vas a pasar tan mal como en las siguientes pistas, ya que, literalmente te puedes saltear una fucking parte de la pista con la comandante Nova. Pudo ser mejor esta pista en el tema de ofrecer un reto para el jugador, pero bueno, igualmente te la puedes pasar bien por si no quieres jugar en un nivel largo de Hot Wheels. Hot Wheels Arbor. Créanme, esta es una de las zonas más creativas de esta colaboración, por el buen diseño que le implementaron a esta pista. Si muchos recuerdan a esta pista es por su diseño y estructura, las cuales dan esa sensación de estar en la ciudad mientras el público celebra la carrera, con atajos y momentos épicos en el aire después de salir volando de la pista naranja. Por desgracia no es perfecta esta zona, ya que tiene el mismo problema de antes, y es que hay una ventaja de la comandante Nova en la primera parte, y esto es algo controversial ya que no todos tienen ese personaje y les puede perjudicar al intentar ganar un evento Hot Wheels. Cambiando de eso, la verdad es una pista decente que su mayor atractivo y retos son los atajos. El primero es calcular el tiempo para poder usarlo, mientras en el segundo es tener buena precisión al intentar adelantarte. Lo dejo en este puesto gracias a que con ella no tienes que complicarte mucho, ya que te adaptas desde la primera vez. Me encanta cómo está diseñada porque, como he mencionado, es bastante cómoda y agradable. Lo que considero lo más difícil es su atajo, que está en la parte final, ya que a veces te puede fallar el truco, así que se queda en este puesto. Looptastic. Una de las pistas que más llama la atención de este top, pues realmente tiene lo mismo que la pista de hielo, es decir, no contiene atajos, algo que está muy bien teniendo en cuenta qué clase de pista es. Como saben, esta se inspira mucho de las pistas tradicionales de los juguetes Hot Wheels o más o menos así, y les explico la razón. Para los 5 papus que jugaron la primera versión de esta colaboración en el 2019, bien saben que se respetaba la verdadera esencia de esta pista, ya que tenía las paredes cubiertas de los lados. Esto fue cambiado en las versiones más actuales de esta colaboración, la cual no es algo negativo, de lo contrario es bueno para sacar a tus oponentes. El problema es cuando tienes mucha velocidad que tu auto sale disparado fuera de los límites del mapa y te puede llegar a hacer perder, pero bueno, el reto como tal consiste en no caer fuera, que realmente es muy interesante cómo funciona en esta zona, a decir verdad. Volcano Blast. Ya bien saben que esta pista es una de las más curiosas, y esto se debe a que se trata de una selva con temática de fósiles de dinosaurios, la cual tiene su encanto ya que puedes ver un esqueleto como parte de la pista y pasar abajo de ella, y la verdad te puede hacer pasar un buen rato o un mal rato, cualquiera de dos XD. Volviendo a lo que veníamos, se puede observar que tiene una dificultad un poco más lograda, porque puede ser un poco difícil llegar a la meta si no dominas bien los atajos, ya que el petróleo va a ser tu peor enemigo en esta zona, porque se encuentra en los atajos que están conectados y pueden ahorrarte tiempo si lo sabes dominar a la perfección. Sobre el último atajo realmente no es difícil, pero puedes estamparte con un árbol de los que se encuentran ahí si no calculas bien en qué lado ir, y termines perdiendo la carrera, pero en términos generales esta pista sí te ofrece un desafío para usar tus reflejos. La pista del espacio, realmente esto es una de las que sí estéticamente se ve demasiado increíble y puedes sacar unas fotos bien hermosas donde están las naves espaciales, los aros de luz, y el espacio con las estrellas. Pero quitando eso de lado, vamos a ver qué tal es como experiencia. Pues,
Realmente es una pista que se ofrece lo que es un reto, como por ejemplo tratar de no salir volando del mapa, y perderse en los límites de esta zona, ya que gracias a eso, perdemos mucho tiempo flotando, y realmente en eventos de los carritos Hot Wheels, llega a ser molesto porque te pueden sacar del camino, y como saben, esta pista tiene muchísimas curvas que te pueden hacerte estampar con alguna pared de la pista, que si sabes dominarlo bien, pues no te será complicado, pero, siendo tu primera vez te va a costar. Pero acá llega lo complicado, es el único atajo de esta pista y canónicamente, puede salirte bien y como mal, porque te puede sacar de los límites del mapa o puedes tomar ventaja. El problema de esto es que está un poco mal diseñado a propósito y no es por ser manco, a veces quieres tomarlo como una ruta alternativa, pero el diseño de la pista no permite tomarlo de la mejor manera y terminas perdiendo, pero bueno, eso no quita que sea una pista entretenida, que la verdad está muy genial. Y bueno, como saben mis chavos, es sorprendente saber que estas pistas han cambiado con el tiempo y es la forma en la que se pueden jugar, ya que cada vez traen nuevas pistas y mejoran algunas, pero realmente te quiero preguntar, ¿cuál pista fue tu favorita del top? ¿Y cuál consideraste la más difícil? Vayan haciendo sus propias listas de estas pistas, te estaré leyendo los comentarios. Espero que este video les haya gustado, si es así pueden dejarme un like y una suscripción y unirse a los miembros del canal, que próximamente habrán videos exclusivos y me ayudaría bastante tu apoyo. Sin nada más que decir, no fumen ni tomen, coman sus verduras, tomen agüita y saludos desde Chiapas y nos vemos, hasta la próxima.